Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Frecuencia Literaria, acá por Radio USACH, en este día jueves, donde vamos a abordar un libro que, tal como dijo otra periodista, también me dejó extenuada, pero en realidad impresionada. Es un libro bien particular, con un tono que quizás no se ve tanto en la literatura chilena. Sí lo vemos en las series y sí lo vemos en los bestsellers internacionales, por supuesto, y que ahora nos sorprende con Los perros perdidos, publicado por Desastre Natural Ediciones de Martín Sepúlveda. Ya lo voy a presentar como corresponde. De hecho, Álvaro Bizama se pregunta en la contratapa de este libro: ¿qué hay acá en Los perros perdidos? Y él mismo se contesta que hay humanos que se comportan como monstruos y perros que vuelven como lobos. Un puñado de historias sobre familias destruidas y personajes quebrados. Pero en aquella desolación agregamos nosotros también que se atisba la esperanza de la redención. Porque más allá de la crueldad y el dolor físico y también emocional, psicológico, hay un pequeño espacio para autocomprenderse y darse un abrazo a uno mismo. Si bien es un libro no apto para todo público, creo yo que soy muy sensible. Y estamos nuevamente acá en esta temporada ya de Frecuencia Literaria 2025 con Martín Sepúlveda, escritor y guionista, y se nota que es guionista. Muchos de sus cuentos, de los 11 que están en esta reedición, ya vamos a contar, son muy escenográficos, muy de película, muy de serie, con muy buenas escenas. Martín es reseñista, profesor y pintor, autor de los libros, que lo tenemos también aquí, El Diablo también. El año pasado estuvimos con Twin Peaks, Guía de Campo, que en este caso lo publicó por Santiago Ander. Y ahora, por supuesto, Los perros perdidos, que estuvo con Santiago Ander 2023 y el año pasado lo sacó Desastre Natural. Fundador, además, Martín Sepúlveda, de las microeditoriales Fan Sin Nombre y Marmota Ediciones. Martín, bienvenido una vez más acá a Radio USACH. ¿Cómo está ahí? Estupendo, feliz. ¿Estás feliz? Sí, me gusta tener mi todo ¿Tan el feliz libro como hoy. los personajes de tus libros? Yo no encuentro que estén todos tan tristes. ¡No! ¿En serio? Es como una discusión histórica que yo digo que estos libros igual tienen comedia y romance. Sí. Y todo el mundo dice que no. Pero No, yo encuentro sí. que igual, Algo- más romance, algo hay. pero No en todos, pero sí. hay momentos graciosos. Quiero partir con esa advertencia que hacía en el mostrador la periodista, se me olvidó el nombre de pila, de apellido Calvo. ¿Andrea? Sí, exacto, cuando decía que había quedado extenuada, Andrea Calvo. Y a mí me pasó un poco como que, si bien es un libro y cada cuento no tiene tanta extensión, es un puñetazo, es un golpe. Y tiene muchos imaginarios, algunas cosas nos recuerda a situaciones reales, lamentablemente. Y hay un pulso exquisito, macabro también, entre este dolor emocional con los patrones familiares, donde los animales están casi presentes en todos los cuentos, y también los elementos naturales, la energía y la vibración del aire, del fuego, del agua, qué sé yo. Y todos involucran, como decíamos en la introducción, Martín, dolor físico también, por supuesto, y los vínculos, las relaciones y todo lo que podemos heredar si no estamos tan conscientes de esta oscuridad. ¿Cómo parte la creación de este libro, que además tú decías se incluyen 2 nuevos respecto al que sacaste anteriormente? Claro. Sí, pues esta es la segunda edición, estas 2 son segundas ediciones ilustradas, solo esta está extendida. Por Facasol. Por Facasol, mi querida esposa. Exacto, ya vamos a hablar de eso. Y claro, y El Diablo también era un libro de mucha violencia, muy cercana, muy de piel, y era un libro sobre la violencia, sobre como esa línea que uno cruza que después es tan difícil volver. Y después de toda esa violencia dije, ya, pero ¿qué viene después? Y quise trabajar sobre el dolor, sobre la pérdida, y creo que por eso tanta naturaleza, tanto elemento, porque en los momentos de pérdida uno está o muy dentro suyo o empieza a sentir todo lo que hay alrededor. Creo que es como eso de que la gente no echa de menos la poesía hasta que no pierde a alguien muy cercano. Entonces, siento que hacia allá va como lo familiar, los vínculos con la naturaleza, con los animales, con lo que entendemos y lo que no entendemos, como con los fantasmas un poco, Sí. ya sean como figurativos o reales. Tiene que ver con eso, con tratar de encontrar cómo hablar sobre el dolor, ese dolor que es imposible que se vaya porque perdiste tanto ya.
Y en ese sentido todos tenemos muchos dolores, unos más, otros menos, las biografías respectivas y familiares. ¿Cómo es tu proceso de creación? No solo de los insumos de otros autores, de hecho ahí tú citas un epígrafe de Stephen King, pero no solo de él, sino, digamos, cómo tú te alimentas de algo que uno diría, uy, el imaginario de Martín Sepúlveda, ¿qué le pasa, no? Porque la verdad es que no solo los dolores o traumas familiares están presentes, como señalábamos, sino esta violencia desencarnada muchas veces. Y el cuerpo físico está muy presente, sobre todo en algunos cuentos que ya vamos a detallar. ¿Cómo es tu proceso? ¿De dónde sacas ideas y las vas generando esta inspiración que le llaman? Yo creo que, bueno, yo siempre digo que yo no escribo como desde una idea grande, sino desde como una pequeña imagen, como que van pasando, y de repente hay una que digo, ya, esta, y escribo alrededor de eso, solo porque hay un pequeño momento de cada cuento que digo, eso es lo que yo quiero mostrar. Y el resto, no digo que dé lo mismo, pero es como esos músicos que dicen la letra está ahí solo para disfrutar la melodía. Y siento que la inspiración, más que como historias en particular, como cosas visuales en particular, tiene que ver, como te decía, esto como de la búsqueda del dolor. Creo que todo esto tan local como del dolor de cada uno y de cosas que uno puede ver todo el rato, a mí me pasa que uno está rodeado de esas historias constantemente. De hecho, como antes de empezar te conté una historia terrible, como uno siempre está contando historias más o menos terribles, sí. Pero siento que se quedan un poco en lo anecdótico y sobre todo como en lo estadístico, ¿cachai? Como que la muerte y el dolor en los medios y en la vida es dato que se vuelve discurso político. Y se perdió, siento yo, hace un buen rato, la idea de que el dolor y la pena y las emociones son del cuerpo, y no solo del cuerpo de uno, como del cuerpo del otro también es parte, como el abrazo o la lejanía. Y la búsqueda, como la inspiración máxima, es la búsqueda de eso, de que la gente cuando lo lea diga como, esta historia, claro, yo la he escuchado alguna vez, me la puedo imaginar, pero quiero sentirla desde la piel y quiero que me duela, en vez de verla en la tele y decir, qué mal que están las cosas. Como sí. Siento que esa es la inspiración, más tiene que ver con eso. Martín, tú me contabas fuera del micrófono, ahí ves si profundizas o no, pero el hecho de venir de una familia de artistas, ¿no? Sobre todo también en el género audiovisual. Tu señora, como bien señalabas, es la ilustradora de estos dos libros, Los perros perdidos, que nos convoca hoy, pero también del diablo también, valga la redundancia. Y ¿cómo es ese trabajo no solo colectivo, sino cuánto también te dan material, te permiten, no solo de la ilustración, que obviamente grafica muy bien o hace un golpe visual, todo tu imaginario. Y acá una apreciación que hizo nuestro productor, Marco Espinosa, respecto a los trabajos de Facasol. Dice que tiene un dejo, no sé, una estampa, y cuéntame si te hace sentido, al estilo de Junji Ito, de ahí del manga japonés. Hablemos del hecho de venir de una familia de artistas. O sea, yo creo que es claramente un privilegio creativo haber crecido en una casa con muchos libros. Mi papá me va a retar porque lo digo en todas las entrevistas, pero con un papá con tan poco criterio que como a los 6 años decía, veamos Apocalipsis Now, te va a encantar. Ya. ¿Cachai? Como entrar al segundo básico. ¿Y tú has visto a Haneke? ¿O todavía no entras en eso? Entonces, claro, como venir de ese espacio de gente igual creando y preguntándose y hablando, siento que es una casa en la que siempre se hablaba mucho de en qué parte creativa estaba cada uno, como mi mamá que es directora de arte, mi papá que es director de cine, mi hermano es diseñador, y siempre como estoy haciendo esto, y después ver los resultados finales. Entonces crecí con procesos y resultados. Entonces para mí, ahora que vivo con la FA, y yo estoy en mi proceso creativo de escribir y ella en el suyo de ilustrar, somos una casa que está siempre en proceso de algo que va a llegar a un final, y como crecí con eso sé muy bien cómo usarlo. Que una de las cosas entretenidas de trabajar con ella en vez de con otro ilustrador o ilustradora, que digo, ya, esto es lo que yo me imagino, y ella dice, ya, pero yo me lo imagino de otra manera. Ok, vamos viendo. ¿Tú cedes? Sí, obvio. De hecho, es un criterio de la editorial que creo que es muy bueno, que es que
el visto bueno de las ilustraciones, el escritor no tiene nada que ver. Ya. Es un trabajo de ilustrador con editores. Dos artistas que están al mismo nivel. Claro, de hecho nosotros salimos como coautores. Sí. Las regalías divididas a la mitad, como es realmente el trabajo de la persona que ilustra en esta editorial. ¿Y no trajiste a la Fa hoy? No. La invitamos. A la próxima. Ella trabaja en un lugar con horarios, yo me escapé. Pero claro, creo que eso es lo más entretenido, como vivir en un constante proceso, que no es solamente de uno, porque hay gente, amigos que uno le va contando lo que estáis haciendo, pero no están metidos en. Sí. Mientras que yo puedo llegar y terminar de escribir un párrafo y decir, Fa, ¿qué te parece este párrafo? Y me imaginé lo que voy a ilustrar. Como, y claro, estos dos libros tienen estilos muy distintos, porque ella pudo ver lo que yo te decía, como este libro de mucha violencia, mucha oscuridad, y este que es un poco más desde el dolor y lo más luminoso. Tú dices que El Diablo también, que aún no he leído y que lo trajiste aquí y lo vemos en pantalla. Este es el light. No te puedo creer que tú consideras que Los Perros Perdidos es comparativamente más suave, más soft, demasiado que soft. El Diablo también. Sí, no, este es el brigio. Y se nota en el tipo de ilustración, pues, y eso es porque podemos compartir tanto el proceso. ¿Y te parece la referencia que hace Marco Espinosa? Sí, o sea, la Fa trabaja mucho con... de hecho, antes de empezar a ilustrar, ella tiene todas sus referencias y me dice, hazme tú también una carpeta de referencias que a ti te gusten. Y en las carpetas de ella y mía, Junjito, obviamente. Yo creo que en este más, de hecho, mucho más. Porque en este lo que yo le dije es, quiero carboncillo, quiero que parezca hecho en una pared de un psiquiátrico por alguien que después los va a matar a todos. Y lo entendió estupendamente. Perfecto, buena. Martín, y cuéntanos también de tus referentes, y no solo literarios, ¿no? Citamos obviamente uno que es un canon, Stephen King, pero también referentes a veces musicales. La música es muy emocional, sin duda, quizás del mismo género audiovisual. A propósito de Twin Peaks, ya vamos a hablar de David Lynch y cómo te golpeó su muerte, etcétera, u otras series también que se vienen a través de tu mirada literaria. Pero ¿cómo tú te vas alimentando también de un pulso? Porque esto es también un pulso. Para mí es curioso porque harta gente me dice, claro, y Stephen King y la literatura media de terror y todo, y yo no leo esas cosas, nunca lo he leído. Soy súper malo para ese tipo de libros. Lo de Stephen King le puse el epígrafe no porque ame el libro, sino porque... ¿Te resonó eso? Claro, dije, yo vi la película de La Niebla y todo, y leí el libro cuando era chico, y dije, me acabo de robar básicamente su universo y estoy contando otra historia, pero se merece que ponga algo de él para que digan, sí, claro. Ya. Antes de que la gente dijera, oye, pero eso era de Stephen King, lo puse. Entonces mis referentes para escribir son súper poco literarios. Viene casi todo del cine. Porque como te digo, como a mí me pasa mucho que dicen los libros de terror de Martín y el escritor de terror, y yo nunca he logrado considerarlo así. ¿Esa etiqueta no te suena? No. ¿Te resuena alguna o algo más parecido? Es que escribo de violencia. Creo que esa es como la etiqueta que más yo le pondría a todo, es la violencia. Pero sí, entiendo como que hay algunos que son un poco de terror. Entiendo cuál es la lectura. Y si es que lectores dicen es un escritor de terror, ¿quién es uno para decir que no? Entonces, obvio, soy un escritor de terror. Es que la violencia da terror. Sí, po. Sí, ese es el tema. Claro, como toda la sangre y el sufrimiento, la gente piensa gore, terror. Sí. Pero yo pienso en, por ejemplo, no sé si es que Haneke es un director de cine de terror. Yo nunca lo he visto es difícil así. Clasificarlo. Y yo creo que él es la referencia máxima para esto, que es esa incomodidad, ese miedo que es tan profundo que no viene con gritos, sino que viene hasta con risa. Voy a mezclar a Haneke y los Simpsons, pero como cuando Marge Simpson dice, lo único que uno puede hacer en una situación como esta es reír, siento que eso es lo que yo veo ahí. ¿Y qué te pasa a ti con la violencia? ¿Cómo la comprendes? Obviamente al leerte uno puede tener atisbos, pero en tu foro más interno, ¿la violencia qué es para ti en el ser humano? Yo creo que es inherente y inevitable. Creo que la violencia, como desde lo más pequeño, como desde el apoyar fuerte un vaso para que alguien sepa que está enojado, ya es como violencia, a la más terrible. Y lo que te digo, como esto de que la violencia se vuelve estadística, y que es relevante que se vuelva estadística, obvio, todo lo que uno quiera, pero siento que el miedo, por ejemplo, cuando uno habla con
una mujer que es el miedo a ir sola por la calle en la noche y todo. Hay un miedo a una violencia terrible que te marca, y creo que esa es la cosa. La violencia y el miedo, y creo que por eso hay gente que dice libros de terror. El miedo a la violencia es de las cosas como más motivantes para tomar acción en la vida, ¿cachai? Como no camino por donde camino siempre porque un día me pasó algo ahí y ya no puedo volver a ese lugar por el miedo a violencia, ¿cachai? Como ya no puedo hablar con ciertas personas por miedo a violencia. No solo de la otra persona, quizás porque yo también me voy a poner voy a reaccionar. Entonces a mí me pasaba eso, que durante muchos años muy reactivo a todo y muy enojado, y mucha terapia después, como ya, estado zen y toda la violencia va hacia allá. ¿Cuánto hay de autobiográfico, sobre todo el primer cuento que es notable, Otro funeral? Lo autobiográfico está en la relación entre dos hermanos, que mi hermano y yo ahora tenemos una muy buena relación, pero claro, como todas esas enojadas de toda una vida, y el no sentirse apreciado, el no sentirse mirado, el resentimiento. El resentimiento, decidí juntarlo y ponerlo ahí. Y claro, hay mucho autobiográfico, sobre todo en el diálogo también, hay muchas situaciones. El otro libro. Sí, que siempre digo como a mi papá lo ha matado 5 veces, a mi hermano 3, mi mamá una vez me dijo, y a mí nunca me has matado. Y en un cuento así. De hecho, como que a veces ya me dicen como, oye, ya no es divertido que digáis todo el rato, te voy a matar en mi próximo cuento, porque igual después uno lo lee y puede ser hiriente. Pero sí, hay harta autobiografía, hay harta situación. Yo creo que hay cuentos, obvio que al exceso máximo, pero hay algunos que vienen de situaciones que sí me pasaron a mí. Entonces yo digo, esta situación me marcó tanto que necesito hablar de ella, y yo escribí mucho yendo a terapia por situaciones violentas que me sucedieron, y decía, yo no quiero escribir desde mí, no quiero escribir sobre el violentado porque yo ya sé eso de mí. Yo quiero escribir sobre el violentador porque quiero saber qué estaba pensando cuando hizo eso. Entonces de ahí viene como esa cosa autobiográfica, desde el querer entender situaciones que para mí eran muy difíciles de comprender. Interesante. Estamos esta tarde acá en Frecuencia Literaria con Martín Sepúlveda, que hoy nos trae este libro de cuentos de 11 relatos, Los perros perdidos. Otro funeral es el primero. Última marea le sigue y es bien fuerte también. Hay ritos, además, muy, muy locos de alguna manera. Ritos de conexión que sobrecogen luego del acto violento que nos adentra en esta marea. Los perros perdidos, que da título justamente al libro, que es bien potente. Ya vamos a adentrarnos en aquel donde lo que decía Bizama, ¿no? Un hombre convertido en monstruo y está entre las llamas. Ese también nos resuena mucho de lo que pasa acá en Chile. Taxidermia, Espuma, Fátima, me recordó a Ingrid Olderock. Salgamos a bailar, después Perro Nuevo y termina con Un pueblo chico. ¿Cuáles son los dos relatos que ingresaste respecto a la edición inicial? Perro Nuevo, que estaba escrito originalmente, El Diablo también se iba a llamar Perro Nuevo por ese cuento, pero la editorial encontró que el cuento era un poco demasiado temáticamente como para ponerlo. Y Espuma, que habla de la homofobia. Claro, que los protagonistas es un romance neonazi, entonces hacen un romance neonazi y como que ellos se encuentran románticamente en torturar a un joven homosexual. Bien macabro, sí. Uno entiende por qué alguien le tendría miedo a publicar ese cuento. Ya. Entiendo. Y, perdón, Perro Nuevo, ¿y cuál otro? Y Espuma. Y Espuma, perfecto. Sí, Espuma porque lo empecé a escribir para el libro que estoy escribiendo ahora, pero fue lo primero que escribí y dije, todavía sigo en Los perros perdidos. Está ahí temáticamente con ese, se me está escapando de lo que quiero hacer ahora. Así que le pregunté a la editorial, lo leyeron y dijeron, calza perfecto, vamos. Y taxidermia, bueno, donde la misma palabra lo dice, porque ese proceso para algunos artísticos, para otros más científico, o el cruce, claramente están los animales ahí, varios, no solo perros. Pero ¿cuál es tu onda, tu tema con los perros que está muy presente, tanto para el consuelo como para la misma violencia? Sí, viene como de un amor profundo a los perros. De hecho, mucha gente, como una de las cosas que más me pasa con los libros, que me dicen, oye, ¿qué te pasa con los perros? ¿Por qué odias a los perros? Y gente que reacciona súper mal, ¿En serio? así como animalistas, y es como, ¿y por qué tú querís perpetuar la violencia contra los animales? Y ahí es cuando yo les digo, ¿cachai? Que acabáis de leer un libro donde hay niños abusados, hay niños muertos, hay gente torturada, y lo único que te importó fue el perro.
por eso también está como entre el amor a los perros y porque sé que es algo que hace reaccionar de otra manera. Siento que si lo hiciera con un gato no sería lo mismo. Puede ser. Pero sí creo, como te decía antes, como esta cosa que yo tengo de si vaya a un lugar y en la plaza no hay perros, es que hay algo que está mal con ese lugar. Ese de perros perdidos. Como, claro, la carencia de perros a mí siempre me parece algo medio extraño, como la gente que tiene Mala casas, señal. la gente que tiene casas con patio ¿Sí? y no tiene perro. Yo como, ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué está pasando esto? Entonces la ausencia de perros siempre me ha producido algo extraño. Y la presencia de un perro, como tú decís, también es como el apoyo, el confort y todo. Y la pérdida de ese espacio, lo encuentro terrible. La naturaleza también está muy presente a propósito de, bueno, el primer cuento, el incidente propiamente tal, que no voy a spoilear, tiene que ver con un espacio abierto, está también el bosque en este cuento de Perros Perdidos en relación a este lugar, este pueblo, ¿no? Pueblo chico donde suceden estas cosas con estas plazas, ¿no? Que generan también un vacío en este espacio público, pero también está presente de manera apocalíptica, con una gran nube y la marea, para qué decir. Sí. ¿Que te es violenta, te da susto también ahí? No te estoy haciendo terapia, ¿no? Pero quiero saber un poco tu imaginario. Bueno, venir a terapia, juegue en la mañana. Juegue, tía Dani. No, creo que son dos cosas. Que la primera es, más que un miedo a la naturaleza, es como una fascinación por lo ineludible que es la fuerza de la naturaleza. Como concepto como de lo bello y lo sublime, como una ola gigante que destruye todo. Es terrible como para la gente y todo, pero encuentro que es maravilloso. Como la oscuridad de un bosque, creo que es la oscuridad más hermosa y que existe por lo terrorífica que es, porque ¿qué parte de ese bosque tú podéis controlar? Ninguna. Y siento que respecto a eso, la ciudad no me apela tanto en este tipo de cosas. Las casas de la gente sí, como el interior, sí, pero el concreto, la micro, todo ese imaginario, que yo creo que me pasa que está tan iluminado y la violencia que tiene es un tipo de violencia tan particular que creo que la entiendo. Y a veces me llama para cosas muy particulares, pero no es como a lo que yo más le tenga miedo. La ciudad, el miedo a que te asalten no es mi mayor miedo, ¿cachai? Como... sí. O a que te atropellen. No. Creo que la oscuridad real está afuera de las ciudades. Y también hay una cosa que eso sí es una decisión literaria, que es que cuando yo estudié literatura y todo, está muy la onda que sigue hasta el día de hoy, de escribir como el paradero con número y la calle, esquina esto con esto, como para hacer todo muy local. Que decían como, es que tienes que escribir como Zambra si es que quieres ser famoso, entonces tienes que decir cuál es el paradero. Esa era la instrucción, la sí, recomendación. el zambrismo. Y decía, claro, yo no quiero escribir sobre mi pedacito de ciudad para que todos sepan que ese es mi pedacito de ciudad, como no tengo un interés. O para la identificación puntual, local. Sí, no me interesa mucho, de hecho en ningún cuento hay nombres de ciudades ni de países, no. Los personajes no tienen apellidos. Son bastante universales. Claro, las playas y los bosques no son de un lugar en particular, porque trato de ser lo menos específico posible, porque siempre me pasa cuando leo un libro como, ya ahora sé exactamente dónde pasa y todo, como que me aburre un poco. Entonces, por eso, la naturaleza, el estar perdido, el que todo esto puede pasar donde pueda pasar, porque puede pasar en un bosque o en una selva, o también en una plaza, en donde sea. Como al final, si hay viento y oscuridad y miedo, da un poco lo mismo. Martín Sepúlveda, vamos a la música, vamos a seguir conversando sobre los perros perdidos, los nuevos proyectos también que se vienen y junto con escuchar tu lectura de este libro del cual estamos hablando. Y a propósito de los epígrafes, me gustaría que presentaras la canción que vamos a escuchar ahora y por qué la elegiste. Para el epígrafe y por eso suena ahora. La canción es Where Evil Grows de The Poppy Family, una canción de los 60 que tiene como una música un poco como alegre, pero igual misteriosa, como esa cosa media de los 60 como de Donovan y todo, y siento que es oscuridad y brujería, pero como desde lo bueno, como la oscuridad que uno quiere adentro suyo, y por eso lo puse como epígrafe, porque creo que las palabras de ese coro son eso, como aquí está todo lo malo, ¿qué nos pasa cuando
queremos ser buenos. ¿Donde la maldad crece? Sí, donde la maldad crece. Vamos entonces acá en Frecuencia Literaria. Y continuamos con Martín Sepúlveda, autor de Los Perros Perdidos. Y vamos a escucharlo ahora en una lectura y queremos saber qué cuento elegiste. Estábamos hablando fuera del micrófono mientras escuchábamos la música, aquellos que nos habían sobrecogido más o su proceso, en este caso, de escritura, ¿no? Las ediciones que puede tener un cuento como Fátima. Tú decías que Fátima, que yo te dije que, entre comillas, me acordó a Ingrid Olderock, esta torturadora. Primera versión 2013, segunda versión 2016, después 2019, 2021, 2023, 2025. ¿Y por qué tan autoexigente? ¿Qué pasa ahí en ese proceso? No, porque ha ido cambiando el tipo de narrativa. En un momento estaba narrado entre 12 personajes distintos, porque se contaba la historia de Fátima sin Fátima. ¿Puedes contar un poquito ahí para que sepan de qué se trata sin spoilear tu propio cuento? Fátima es una mujer que perdió a su padre muy joven y fue ayudada por los carabineros de su barrio y quiso ser siempre carabinera, pero por su obesidad mórbida y sus pocas aptitudes mentales nunca pudo entrar en la institución y generó un trauma extraño que le produce que quiera entrar a su casa todas las noches, vestirse de carabinero con un traje hecho por ella con goma eva y torturar a su mamá cuadraplégica. Ufa, sí, es terrible, es bien tremendo. Y hay otra situación, sí, ya no la voy a contar, pero también una situación... Esa me gusta que quede ahí. Ese que quede ahí, hay que dejarlo para el lector y lectora. Ya, ¿qué nos vas a leer a propósito? Depende de si puedo decir un garabato en la radio o no. Pero es con cariño. Si por la lectura, no hay problema, por favor. No a ti. No, ya, sí. Ya, pues entonces Fátima, yo creo. Vamos con Fátima entonces, de Martín Sepúlveda y su libro Los Perros Perdidos. Cuando era chica, mi papá me pegaba, me sacaba la mierda y después se tiraba a mi mamá en la cocina. Todo eso a ella le gustaba, le daba risa, le calentaba. A él lo mataron, lo apuñalaron cerca de la casa. No me dio pena. Los carabineros del barrio no le hicieron nada al que lo mató, pero sí hicieron harto por nosotras. Me cuidaban, me conversaban a veces y me miraban cuando iba a comprar el almacén. Cuando salí del colegio ni lo pensé. Me fui derechito a la academia para andar de uniforme. No quedé. Me encontraron muy gorda, me encontraron muy lenta, me encontraron tonta. Me puse a trabajar en un colegio, que es el mismo al que fui yo, y ahí quedé. Fátima, la gorda del aseo. Fátima, la hija del hueón que mataron en la esquina. Fátima, la que llega a su casa a ver el 133 y se masturba con las manos pasadas a cloro. Buenísimo. No era tan terrible el garabato, por favor. No sé cuáles son las reglas. Bueno, para cerrar un poco lo de Los Perros Perdidos, también contar un poquito de la editorial, ¿te parece? Sí. Y la distribución, y sobre todo, no sé, porque puede ser muy exagerado de mi parte, ¿hay o no una advertencia de que no es apto para todo público? Tú me decías que, como eres profe, incluso este libro se leía en el colegio, ¿ves? La editorial, Desastre... La editorial es Desastre Natural, que es una editorial de libros ilustrados, que hacen libros para niños, para adultos, hacen libros educativos también. Tiene una colección que se llama, creo que Ser o Soy, sobre ser trans, sobre ser TEA, sobre distintas cosas. Y tiene un catálogo hermoso. Y yo les tengo un cariño infinito porque cuando Santiago Ander, estos dos libros ya estaban publicados, en un momento dijeron no vamos a seguir con área de narrativa. Entonces los dos libros cuando se acaben sus ediciones no los vamos a republicar. Y dije, ¿qué hace uno con dos libros que ya estuvieron publicados? ¿Quién los va a reeditar? Y eso pasó un viernes y el domingo Desastre Natural ya me había firmado el contrato porque les gustaba tanto El Diablo también. Y me dijeron, pero tiene que ser ilustrado. Porque hacemos libros ilustrados. Y ahí entra... Entonces me dieron la posibilidad de darle nueva vida a los libros, de reeditarlos, de trabajar con la FA, de tenerlos ilustrados. Así que demasiado amor por esa editorial. Trabajan increíblemente bien. Le pagan al día a sus autores. No es menor. Que no es nada menor. Excelente. ¿Y esto de quiénes son tus lectores y lectoras? ¿Tú sientes que es muy fuerte para un adolescente o para un niño, niña? Yo creo que adolescente ya está bien. Ya. Creo... Mayor de 14 años. De 12 yo creo. Porque, bueno, habiendo sido profe en algún momento,
siento que... Te estás pareciendo a tu papá, ¿eh? El señor Sepúlveda. Subestimar a los adolescentes igual es... Ay, sí, con todo lo que ven. Por eso. Sí. Y al final se sorprenden menos. Y me pasa harto que hago visitas de colegio y los profes de lenguaje me dicen, oye, vamos a leer 2 cuentos tuyos. De hecho, hay varios de los cuentos del Diablo que tienen demasiados garabatos. Entonces yo mismo, porque decían, oye, vamos a censurarle esta parte, vamos a cortarlo. Y decían, no lo corten ustedes porque lo van a hacer mal. Entonces hice yo versiones escolares, que las tengo en PDF para entregarlas, porque de repente dicen, queremos leer pero en el colegio no me van a dejar. Y digo, tengo una versión para séptimo básico. Excelente. Y ahí me pasa que, claro, cuando voy a hacer las charlas y a conversar con los cabros, de sexto, de séptimo, de repente en general es más media, pero nunca llegan y dicen, qué terrible esto, ¿eh? Sino que te hacen preguntas mucho más inteligentes que las que uno hace en general, que un cabro llega y me dice, disculpa, ¿cuál es la relación personal que tú tienes con la muerte para haberla abordado de esta manera? Genial. Esa es la pregunta, no como, ay, ¿por qué filosofía la sangre? Pura. Filosofía pura, si los cabros son filosofía pura. Y psicología, genial. Entonces, creo que para gente joven, claro, un niño, una sobrina que me dijo, regálame tu libro. Y se lo pasé y le dije a mi primo, oye, pero espérate porque ya tiene 8 años y quería el libro firmado. Y dije, ya, pero no se lo leáis todavía. Guárdaselo hasta 4 años más. Claro. Y a mí me sorprendió mucho porque siempre pensé que el público iba a ser como solo muy adulto. Y yo creo que la mayoría de mi público sí es 30 y algo, o 25 para arriba. Pero mucha gente, escolares, les ha llegado el libro o lo encuentran en ferias y cosas así y les ha gustado mucho y creo que lo leen mejor. Como creo que entienden mejor el concepto al que yo quería ir. Martín, ¿y tú antes de estudiar literatura y ser ya más profesional y publicar, desde cuándo escribes? ¿De chico? Sí. ¿Cómo ha sido también para ti ese proceso de autodescubrimiento? Cuando publiqué El Diablo, me escribió un amigo con el que no hablaba hace 15 años y me dijo, me acuerdo cuando éramos chicos, muy chicos, que tú decías, cuando yo sea escritor, y no es si es que, o sea, cuando yo sea escritor, desde muy chico. Yo creo que uno de los sueños que te decían antes, que casa con biblioteca grande, todavía no sabía que iba a escribir, pero sí sabía que en las bibliotecas de la gente iba a haber un lomo con mi nombre. Como que eso era todo lo que yo quería, y ya. ¿Y cuándo empezaste a escribir, o tenías empecé a escribir, claro, cuando chico, bueno, tenía un diario, un periódico. ¿Un periódico? Que hacía en mi casa los domingos para mis vecinos. Genial. A mano, que me robaba chistes del Condorito y los dibujaba mal. Y ponía las noticias que salían en el diario. En el colegio también tuve otro diario que se llama El Almuerzayuno. El Almuerzayuno, El mejor momento de tu día. Y como quería ser escritor, lo puse con una editorial, que era la editorial Chomba de Vapor. Tenía siempre como que inventando libros. Hice episodios 7, 8 y 9 de Star Wars inventados por mí, pero como dibujaba mal, lo hice con triángulos y círculos, un cómic, que mi papá todavía los tiene. Entonces siempre, toda la vida, era encuadernar, si es que escribía o dibujaba lo que fuera, al tiro, doblado, corcheteado, es un libro, es un libro. Y como en séptimo me puse a escribir unos microcuentos, en octavo me pasó que tuve una situación de un asalto muy hardcore, y terapia, y ahí empecé como esto que te digo de tratar de escribir desde el punto de vista de los violentadores. Sí. Y ahí se me fue armando ya más realmente. Durante la media ya sabía que, creo que en séptimo supe que quería estudiar literatura o historia, una de las dos. Y literatura y cuentos, cuando estaba en cuarto medio ya tenía un blog con muchos cuentos y otro para reseñar. Entonces creo que ahí en octavo de haber sido el giro de esto es lo que voy a hacer. Martín, me contaste fuera de micrófono algo muy bonito, que tu primer lector, de hecho no es necesariamente ni tu familia ni tu señora, la ilustradora por supuesto, sino un amigo que tienes desde los 3 años. Sí, los 3, 4 años, sí. ¿El mismo que te dijo que se acordaba? No. ¿No? Ya. No, pero él también siempre se acuerda. ¿Por qué lo elegiste a él? ¿Por qué ha permanecido en el tiempo? Que uno cambia. Porque, bueno, aparte con él salimos del colegio 2012. Bueno, ya me habían echado de ese colegio. No somos compañeros de curso desde primero medio, pero con la universidad, con el trabajo, con todo, nosotros nos vemos una vez a la semana siempre. A veces 2. Como vivimos muy juntos nuestras vidas. Entonces yo creo que nadie en el planeta, ni esposa, ni papá, ni nadie, sabe
exactamente lo que yo busco de cada aspecto de mi vida. Entonces, cuando yo escribo cuentos, se lo mando y de repente me dice, esta parte, creo que lo que queríais decir era esto y no se entiende bien, y te apuesto que lo habíais escrito de la otra manera y lo cambiaste. Dijo, obvio, obvio. Y me dice, no sé por qué lo cambiaste. ¿Cómo se llama tu amigo? José Manuel Santamaría. Ah, ya Pero digo el apellido y todo, no, ya, José Manuel. el Clifford. Ya, pero genial, porque o sea, te conoce muy bien en tu sensibilidad, en tu imaginario Sí. y en tu expresión. Sí, aparte, y él es geógrafo y siempre fue bueno para la física y esas cosas, como cero creatividad. No, toca guitarra. Es científico. Pero más respeto. es la persona que más libros ha leído que yo conozco. Ah, ya. Y lee, entonces tiene más referencias que yo. Genial. Entonces es la persona que mejor me entiende y que siempre escucha mis Buenísimo. entrevistas. Un saludo para él. Martín, hablábamos de la relación con el cine, no solo por tu padre, que es director, sino por además el libro que nos trajiste el año pasado, esta guía de campo sobre Twin Peaks. Y junto con que comentes este libro precioso, que acá se lo peleaban con todos los personajes, tenía esos códigos QR y todo eso, muy bien también ilustrado. Cuéntanos, ¿qué te pasó con la muerte de David Lynch? Si es que te pasó algo, no sé. Fue muy sorprendente. De hecho, como escribí una pequeña cosa que era sobre los Davids, que para mí David Bowie y David Lynch nunca iban a morir. Y como que se fueron los dos y es muy extraño. Pues esa gente que, como cuando se muere Keith Richards, no va a tener sentido para nadie. Entonces fue como muy de, ¿qué es esta noticia? Como, ¿de qué se trata esta noticia? Como, no, ¿es esto una película de Lynch? Y fue súper triste. Como ese momento, además, como que llevaba tiempo enfermo él. Y uno decía, pero se va a recuperar y va a hacer una película increíble. Y que en un momento dijo, anuncio gigante el jueves, no sé qué cosa. Y todos dijimos, Twin Peaks. Y era que iba a sacar un disco. Entonces fue como eso de que uno siente que todavía queda tanto. Y al mismo tiempo, para mí personalmente, fue un día igual bonito. Porque me escribieron más de 100 personas. Wow. Por el libro de Twin Peaks. Sí. Y todos los artículos que salían y todas las cartas que la gente le escribía, todo el mundo me las iba mandando. Como porque soy el tipo de Twin Peaks. Claro. Y gente que no conozco de repente también y me mandaban cosas y me decían, oye, qué pena, te mando un abrazo. Era como... ¿Todavía se encuentra esa guía de campo de Twin Peaks? Sí. Ya. Sí, todavía creo que está, no sé si en la segunda o la tercera edición, pero sí, todavía está en Gloria y Majestad. Ahora va a ser acompañada por una nueva guía de campo que sale... Se vienen cositas, hashtag, seguimos, a ver. Sí, en 2 semanas más debería salir la guía de campo de Los Sopranos. ¡Wow! Que es la que... ¿El mismo formato? Sí, el mismo formato. Y creo que lo hablamos el año pasado cuando vine, que te dije que Twin Peaks no es mi serie favorita. Ah, sí. Que Los Sopranos encuentro que es lo mejor del universo. Y que Twin Peaks creí que era la más necesaria de hacer, porque dije este libro es para que la gente lo pueda entender. Porque Twin Peaks nadie lo entiende. La de Los Sopranos no es para entender Los Sopranos, sino es para quererla. Para un homenaje. Gozarlo. Fue para mí. De hecho, le aposté a mi editor que podía escribirlo sin volver a ver la serie. Y la logré casi entera, solo de memoria. ¡Wow! ¿Vuelves entonces acá a Frecuencia Literaria con esa guía? Sí. ¿En abril? ¿Finales de abril? Sí. Ya, buenísimo. Y de ahí tenemos una tercera que todavía no tiene fecha. ¿O no? Pero Breaking Bad. Breaking Bad, buenísimo. Sí, lo voy a decir ya porque... Ya dígalo. Ya está listo eso. Así que sí, guías de campo. ¿Cómo puedes explicar lo que es una guía de campo para aquellos? Está igual en Frecuencia Pública, no literaria, del año pasado, la versión de esa entrevista. ¿Cómo podrías describir? Simple. Es una mini enciclopedia que puedes llevar en tu bolsillo para verla cuando tú quieras. Excelente. Básicamente yo dije, Wikipedia no existe. Esto lo inventé yo. Denme dinero. ¿Y ahí quién es la ilustradora o ilustrador? La FA. ¿A la FA también? Sí. Hoy tiene un registro bien amplio. Sí, infinito, la FA hace lo que sea. Se pasó, impresionante. Sí, de hecho, bueno, a fin de año sale el tercer libro de esta colección también, tercer libro de cuentos, también ilustrado por la FA, y ya me anunció que lo va a hacer un estilo completamente distinto. Tienes que traerla cuando vuelvas con, en este caso, la guía de campo de Los Sopranos. Y si pensamos en Los Sopranos, que tiene no es tan compleja, si quieres, como Twin Peaks, y es muy rica en lo auténtico digamos, de este grupo, esta familia de mafiosos, pero el personaje de Tony Soprano es magistral, es adorable. ¿Cómo lo abordas en este caso como para
para hacer un poquito de justicia a la serie, donde me acuerdo que cuando terminó era, pero el suceso. final más brígido de la historia. Sí, mi hijo la acaba de terminar, mi hijo veinteañero, y lo amo. ¿Cómo? Que tu pie me está girando. Ah, perdón. Ahí está. No me muevas las cosas. Ya, pues. Claro, de hecho dije, la de Los Sopranos la puedo escribir en 3 días y de memoria, y después empecé y dije, ¿cómo abordo Los Sopranos? Porque Twin Peaks era, claro, la descripción de personajes, pero también tratar de armar el cuadro. Dice, ¿cómo hago con Los Sopranos y no sentir que lo que estoy escribiendo es nada? Y lo mismo, que claro, ya sabemos. y fue súper difícil encontrar el registro, y al final decidí como no tratar de explicar quién era quién, sino como el ir menos datos y más aura como real del personaje. Como de hecho cada uno, hasta los más terciarios, empiezan con una frase así de una línea como descriptiva, así como el león sin dientes, como la roca que se quiebra. Entonces creo que lo hice un poco más poético. ¿Los patos? Sale hasta el gabagul, el jamón que come. Ya. Sale todo. De hecho me fui en bola, tuvimos que sacarle 40 páginas. Porque puse hasta ¿Santiago los, Ander? sí, Ya. puse hasta los personajes más que aparecen un Más segundo. chiquititos, digamos. Y eso va a ir en la página web de Santiago Ander como un complemento. Perfecto. Porque en verdad me fui en bola. Ya. Pero creo que logré hacerle algo de justicia. Creo que si es que, bueno, tengo un par de amigos que son hiper fans y les mandé el de Tony y el de Carmela y me decían como, eso es exactamente lo que son. Como, qué lindo. qué bien que lo lograste. Como que exprimiste finalmente la energía, el alma de los personajes. Esa era la idea. De la serie. ¿Y Breaking Bad? Y Breaking Bad todavía no lo empiezo y creo que Twin Peaks fue tratar de darle una explicación y un lugar. Sopranos fue completamente para mí. Y Breaking Bad yo creo que lo voy a hacer pensando más en el público, en los mega fans de Breaking Bad, que sea más un tributo como a lo que es Breaking Bad como concepto cultural, más que algo como desde mí. Yo amo Breaking Bad mucho, pero Los Sopranos es mía. Ya, Como okay, era para mí. Okay. Y Breaking Bad quiero que sea algo que se pueda leer y como medio este momento histórico que vivimos. ¿Y sientes que hay como una disputa entre los fans, entre los 3 personajes principales de Breaking Bad? Claro. ¿Tú eres de cuál? Yo creo que Walt es el villano máximo. Y mientras uno más la ve, yo soy de esa gente que se repite las cosas. He visto Los Sopranos 7 veces, Breaking Bad 4, 5. Wow. La acabo de terminar de nuevo. Wow. Y mientras más la veis, Walt es más detestable y más horrible. Sí. Todo el mundo es como, Skyler es lo peor. Y uno tiene que ponerle un poquito de atención y darse cuenta que Skyler es una víctima, pero que después igual es pura resiliencia y es seca. Y Jesse. Sí. Jesse yo creo que es el verdadero protagonista de esa serie. Como su arco es de lo que se trata. ¿Te gustó la película de él? El Caminante, se llama, ¿no? Cuando salió no me gustó nada. Y había visto Breaking Bad hace tiempo. Y ahora me repetí Breaking Bad. La vi como en 3 días. Y apenas la terminé, vi El Camino. Yo hice lo mismo. El Camino, no El Caminante. Y me gustó mucho más. ¿Y Better Call Saul? Me gusta más que Breaking Bad. Oye, a mí también me pasó lo mismo. Entonces es mucho más fácil. Sí. No solo porque es un spin-off, sino porque finalmente, o una precuela del personaje, pero porque tiene un ritmo que te hace entrar más fácil. Es adorable ese personaje. Es buenísimo. Aparte, mi personaje favorito de todo ese universo es Mike. Tener más Mike. ¿El policía? Sí. Ay, a mí también. Lo mejor. Cómo muere. Oh, qué terrible. Sí, es noble. Al principio uno lo detesta porque es un patán. Iba a decir otra cosa. Es un patán. Pero la verdad que es adorable, porque es súper noble. Sí, también me pasó eso con Mike. Sí, ya. Bueno, en un momento, de hecho, los Under me dijeron como, vaya a hacer Breaking Bad con Better Call Saul. Y dije, no, porque nos va a quedar algo así. Entonces igual se abre la posibilidad a futuro. Material hay, no acaba todo el imaginario y las posibilidades que tiene Martín Sepúlveda. Muchas gracias por habernos acompañado a partir de Los Perros Perdidos en las mejores librerías. ¿Dónde está? Esta nueva edición, no sé todavía bien en qué librerías va a estar porque lo sacamos en enero y después dijimos ya, como en febrero está todo medio muerto. Sí, y ahora empezamos como el ruedo porque siempre aparte esta Desastre Natural es una editorial más de feria que de librería. Ya, perfecto. Entonces siempre en abril se viene. En ferias y en su página web es como el lugar donde encontrarlo más fácil. Y de ahí en librería es como cuando yo digo
me gustaría que esté ahí o si una librería lo pide. Pero no están todas las librerías, están en poquitas. Y que todavía no sé en cuáles, porque esta semana debería haber sabido eso. ¿Te encuentra la página web está para en la gente página de Desastre Natural? Están los dos. Excelente. Martín Sepúlveda, un placer conversar. Muchas gracias. Y leerte aquí en Frecuencia Literaria. Que te vaya muy bien. Chao. Y nos vamos con música y por supuesto quédense en nuestra sintonía porque ya viene Mirna Schindler, como siempre con grandes temas y sin pretexto. A propósito de REC, estos saludos y el amor y la amistad y el todavía te amo, vamos con Álvaro Enríquez, Vida o Muerte. Chao.